La pregunta es inevitable. ¿Qué precio paga un hombre que desafía al cielo, al mar y a la lógica de los negocios? ¿Qué abismo se abre cuando la ambición no conoce límites, cuando la sonrisa carismática esconde un ejército de miedos y cuando cada triunfo parece arrastrar consigo una sombra más oscura? Richard Branson fue el rostro de un imperio llamado Virgin, para millones, un símbolo de irreverencia, aventura y riqueza. Pero detrás de esa imagen de cabellos rubios al viento y sonrisa confiada, se ocultaban dilemas, secretos y un vacío imposible de llenar. Nació en 1950, en Blackheath, un rincón acomodado del sur de Londres. No era pobre, pero tampoco pertenecía al círculo cerrado de las élites británicas. De niño, luchó contra la dislexia, incapaz de seguir el ritmo escolar. Los profesores lo consideraban un caso perdido. Lo llamaban torpe, distraído, sin futuro. Esa marca de fracaso lo acompañó siempre, como una herida que nunca cicatriza. Pero fue esa misma herida la que lo impulsó a demostrarle al mundo que podía ganar, que no solo podía vencer, sino conquistar territorios donde nadie más se atrevía. A los 16 años, abandonó la escuela y fundó una revista llamada Student. Era un experimento, un grito juvenil contra el establishment. Allí entrevistaba músicos, artistas, inconformes. Y en esas páginas descubrió el poder de conectar con una generación hambrienta de rebeldía. Fue entonces cuando nació Virgin Records, un nombre que parecía inocente, pero que escondía una promesa: ser virgen en todo, empezar desde cero, arriesgarse en campos inexplorados. Y Richard lo cumplió. Con contratos audaces y apuestas arriesgadas, atrajo a músicos marginados por las grandes discográficas. Su primera gran jugada fue Mike Oldfield y el mítico Tubular Bells. Nadie lo quería. Branson lo tomó. El disco vendió millones y se convirtió en un himno. A partir de ahí, Virgin Records creció como un incendio incontrolable. Firmó con bandas que hoy son leyenda: Sex Pistols, Rolling Stones, Genesis. Cada firma era un golpe contra la aristocracia musical de Londres, y cada golpe lo acercaba más al vértigo del poder. Pero detrás del brillo ya germinaban las primeras sombras. Virgin Records era rentable, sí, pero caótica. El estilo relajado de Branson, esa sonrisa de niño travieso, ocultaba un desorden financiero crónico. Los bancos lo miraban con desconfianza. Sus empleados sabían que todo dependía de su energía inagotable, de su carisma. Sin él, la estructura se tambalearía, y él lo sabía. Esa dependencia lo llenaba de orgullo, pero también de miedo. Ser indispensable era su mayor gloria, y su condena. En los años 80, Branson sintió que la música no era suficiente. El dinero fluía, pero su ego pedía más. Miró hacia arriba, hacia el cielo. Fundó Virgin Atlantic, una aerolínea que nació casi como un capricho. Un avión alquilado, un vuelo a Nueva York, y de pronto el joven empresario competía contra gigantes como British Airways. Lo ridiculizaron. Dijeron que era un niño jugando con aviones. Pero el niño venció. Su aerolínea se convirtió en símbolo de lujo accesible, de irreverencia contra las tradiciones. Copas de champán, azafatas sonrientes y el rostro de Branson en cada publicidad. Era más que un negocio, era un espectáculo, un acto de rebeldía. Pero con cada victoria los enemigos crecían. British Airways inició una guerra sucia, espiando, saboteando, presionando a proveedores. Branson respondió con demandas, con campañas de imagen, con su sonrisa eterna. Ganó la batalla, pero quedó marcado. Descubrió lo que significaba desafiar a los verdaderos poderes y comprendió que la fama no lo protegería de las cuchilladas ocultas. Mientras Virgin Atlantic volaba alto, su imperio se expandía en todas direcciones. Trenes, celulares, cosméticos, bebidas, gimnasios, incluso viajes espaciales. Virgin era un logo estampado en miles de productos, una marca que parecía invencible. Branson aparecía en globos aerostáticos, en lanchas rápidas cruzando el Atlántico, en conferencias vestido como astronauta. El público lo adoraba, pero cuanto más crecía la leyenda,
más se profundizaba la grieta interior, porque detrás de cada sonrisa en televisión había noches de insomnio. Detrás de cada récord batido había contratos secretos, deudas ocultas, empleados sacrificados. Lo que pocos sabían era que gran parte del imperio Virgin se sostenía con una red de deudas. Branson hipotecaba el futuro para sostener el presente. Invertía en proyectos imposibles, confiando en que el carisma bastaría para atraer inversionistas, y muchas veces funcionó. Pero no siempre. Hubo compañías que nacieron muertas, negocios que se hundieron sin siquiera alcanzar el mercado. El logo Virgin, que parecía invulnerable, empezó a desgastarse. Era imposible estar en todas partes y hacerlo bien. En privado, Branson enfrentaba otro dilema: la soledad del hombre admirado. Rodeado de fanáticos, de empleados que lo reverenciaban, de cámaras que lo seguían, comenzó a sentirse prisionero de su propio personaje. ¿Quién era Richard sin Virgin? ¿Qué quedaba detrás de esa máscara de aventurero eterno? En las noches, en su isla privada de Necker, se escuchaban risas, fiestas, música, pero también silencios densos, paseos solitarios junto al mar, conversaciones con un puñado de amigos en las que dejaba escapar su fatiga. El hombre que parecía invencible temía al olvido, temía a la caída que tarde o temprano llegaría. Y llegó. No de un solo golpe, sino como una marea oscura que avanza despacio. Virgin Records, el origen de todo, tuvo que ser vendido en 1992 a EMI. Para muchos fue un negocio brillante, $1.000 millones en efectivo. Para Branson fue una traición a sí mismo. Lloró el día de la firma, lloró como un niño, porque sabía que estaba vendiendo su alma. La compañía que lo había hecho rico y famoso dejaba de ser suya. Era como renunciar a una parte de su identidad. El dinero alivió las deudas, sí, pero dejó un vacío imposible de llenar. Después vino el sueño espacial, Virgin Galactic, la promesa de llevar turistas al borde del cosmos. Una visión que sonaba poética, futurista, grandiosa, pero también peligrosa y desmesurada. Décadas de inversión, accidentes, muertes de pilotos en pruebas y retrasos interminables. Mientras tanto, competidores como Elon Musk y Jeff Bezos avanzaban con pasos firmes. Branson, el pionero del riesgo, quedó relegado a un papel secundario. El público ya no lo veía como un visionario infalible, sino como un millonario excéntrico, atrapado en un sueño que nunca terminaba de despegar. Las sombras se intensificaron en los años más recientes. Virgin Atlantic sufrió pérdidas gigantes durante la pandemia. El orgullo de Branson, la aerolínea que lo había enfrentado contra gigantes, estuvo al borde del colapso. El imperio Virgin ya no parecía un faro de innovación, sino un conglomerado fragmentado, sostenido por la nostalgia de un logo y la memoria de un hombre que había sido mito. Richard Branson, el eterno joven rebelde, se convirtió en símbolo de un pasado glorioso que se desmoronaba lentamente. Y en medio de todo, él seguía ahí, sonriendo ante las cámaras, disfrazando con humor el peso de la derrota. Pero la verdad se filtraba en su mirada. Había triunfado más de lo que cualquiera podría imaginar. Había vivido más vidas que 10 hombres juntos. Y sin embargo, en su interior quedaba la misma pregunta: ¿valió la pena? ¿De qué sirve conquistar el mundo si cada conquista te arranca un pedazo del alma? Ese es el dilema eterno de Richard Branson. El hombre que se atrevió a volar, que desafió al mar, al aire, al espacio. El hombre que convirtió la rebeldía en un negocio y la sonrisa en un escudo. Pero también el hombre que conoció la soledad en su isla, que lloró al vender su compañía, que cargó con el peso de un imperio imposible de sostener. La historia de Branson no es solo la de un millonario excéntrico, es la de un niño disléxico que buscó amor en la aprobación del mundo y que descubrió demasiado tarde que el mundo nunca deja de pedir más. Y así, detrás de cada globo aerostático, de cada avión, de cada nave espacial, late una verdad incómoda. Los ídolos también se desgastan. Los imperios también se desmoronan, y las sonrisas, por más brillantes que sean, no alcanzan para iluminar la oscuridad que acecha cuando se apagan las luces.
La caída no siempre llega con estruendo. A veces es lenta, silenciosa, como un goteo que va vaciando la vasija hasta dejarla seca. Para Richard Branson, el hombre que había hecho de la aventura un negocio, el declive comenzó cuando dejó de ser noticia por lo que lograba y empezó a serlo por lo que perdía. Virgin Records, vendido. Virgin Cola, un fracaso. Virgin Trains, polémico. Virgin Galactic, una promesa interminable. Virgin Atlantic, tambaleante. La marca que había representado frescura y audacia empezó a parecer un eco cansado de sí misma. Y sin embargo, seguía apareciendo. Seguía hablando. Seguía sonriendo. Esa sonrisa se convirtió en su máscara definitiva. Ante el público, Richard nunca admitía derrota. Hablaba de resiliencia, de seguir soñando, de nunca rendirse. Pero en privado, las grietas eran más evidentes. Sus memorias, sus entrevistas más íntimas, dejaban entrever un cansancio que no podía disimular. Había sacrificado demasiado, noches en vela, familia distante, un matrimonio sostenido a duras penas por la paciencia de su esposa Joan. Era querido, sí, pero también incomprendido, porque vivir con un hombre obsesionado con vencer a la gravedad, a los océanos y a los gigantes corporativos, significaba aceptar ser siempre la segunda prioridad. El mito de Branson se alimentaba de imágenes, él con casco de piloto, él sobre un jet ski, él con traje espacial. Escenarios calculados para parecer espontáneos, pero cuanto más icónicas eran esas fotos, más profundo era el vacío detrás de ellas, porque los símbolos no abrazan, no consuelan, no llenan la soledad. Su isla privada, Necker Island, fue refugio y prisión. Allí recibía a presidentes, artistas, millonarios, risas, champán, banquetes. Pero cuando las visitas se iban, quedaban las olas y el viento. Y en esas madrugadas solitarias, Richard caminaba descalzo sobre la arena, preguntándose qué quedaría de él cuando la marca Virgin ya no significara nada. El hombre que había desafiado al sistema terminó siendo absorbido por él. Virgin, que nació como irreverencia, terminó vendiéndose a bancos, fondos de inversión, competidores más fríos y calculadores. El propio Branson se convirtió en aquello que decía despreciar, un rostro de marketing, un nombre estampado en acuerdos que apenas conocía en detalle. Su rebeldía se institucionalizó, su energía se transformó en un producto, y ese fue quizá el precio más alto, perder el control de su propia narrativa. Pero lo más oscuro no estaba en los fracasos visibles, sino en los secretos invisibles. Virgin siempre se sostuvo en un delicado equilibrio entre deuda y carisma. Hubo momentos en los que el imperio estuvo a días de la quiebra, salvado apenas por un acuerdo de último minuto, una venta desesperada, una negociación en la penumbra. Branson ocultaba esas crisis al público, jugaba con la ilusión de estabilidad, y lo lograba. Pero cada vez que lograba salvar su emporio, algo en su interior se erosionaba. El hombre que amaba desafiar lo imposible comenzó a temer al silencio del teléfono, al correo que no llegaba, a la traición de un socio. Vivía rodeado de asistentes, asesores, guardaespaldas, y aún así estaba solo. Los enemigos se multiplicaron, competidores lo ridiculizaban, gobiernos lo cuestionaban, periodistas lo investigaban. En los 92.000, muchos lo acusaban de construir un imperio de humo, de prometer más de lo que podía cumplir, y había verdad en esas acusaciones. Virgin Galactic, su obsesión espacial, se convirtió en símbolo de esa tensión, una visión poética atrapada en la realidad cruel de los accidentes y la física. En 2014, un vuelo de prueba se estrelló en el desierto de Mojave. Un piloto muerto, otro gravemente herido. El sueño convertido en tragedia. Branson lloró frente a las cámaras, prometió seguir adelante. Pero dentro de él, esa herida nunca sanó, porque por primera vez su aventura había cobrado la vida de otro. Ya no era un juego, y ese peso lo persiguió. La pandemia del 2020 fue el golpe más brutal. Virgin Atlantic, su orgullo, quedó al borde de la bancarrota. Branson rogó por rescates estatales, pidió apoyo a gobiernos,
ofreció usar su isla privada como garantía. El mismo hombre que había desafiado a British Airways terminó pidiendo ayuda desesperada para sostener lo que quedaba de su imperio aéreo. La prensa lo devoró. Lo acusaron de hipócrita, de multimillonario que quería ser salvado con dinero público mientras vivía en un paraíso fiscal. Su reputación, construida durante décadas, quedó manchada. No era el rebelde inspirador, sino el magnate necesitado. El mito se resquebrajó, y así la pregunta volvió a perseguirlo. ¿De qué sirve conquistar el mundo si cada conquista exige una entrega que nunca regresa? Branson acumuló fortuna, fama, poder, pero perdió la inocencia de aquel joven que lanzaba una revista desde un sótano. Perdió el alma de Virgin Records, su primera creación. Perdió la confianza ciega en que todo era posible. Y, poco a poco, fue perdiendo la atención de un público que había encontrado nuevos ídolos. Musk, Bezos, Zuckerberg. El hombre que fue sinónimo de audacia se convirtió en recuerdo, en anécdota. Un rebelde envejecido. En su vejez, Richard siguió dando entrevistas, escribiendo libros de autoayuda disfrazados de memorias, hablando de resiliencia y optimismo. Pero su voz sonaba distinta. Había grietas, había pausas, había sombras, porque ya no hablaba como el invencible que desafiaba al mundo, sino como un sobreviviente que aceptaba que el mundo lo había vencido a él. Y esa aceptación fue quizá su lección más amarga. No todos los sueños se cumplen, no toda sonrisa protege, no todo imperio dura. Su vida es la demostración de un principio oscuro. La ambición es un fuego que ilumina, pero también consume. Richard Branson brilló más que la mayoría de los hombres, pero en ese brillo se quemó. Y aunque dejó huella en la historia de los negocios, en la música, en la aviación, también dejó un eco inquietante, el costo personal de nunca detenerse, de nunca decir basta. Hoy, cuando se pronuncia el nombre Virgin, algunos piensan en música, otros en aviones, otros en turismo espacial, pero pocos piensan en el hombre detrás. Richard Branson, con su melena rubia y su sonrisa eterna, sigue siendo una figura conocida. Pero no es un héroe, no es un villano, es un recordatorio de que los imperios se construyen sobre heridas, de que el éxito nunca es limpio, de que detrás de cada risa pública puede ocultarse un abismo privado. Y quizá al final, ese es el verdadero legado de Branson. No los negocios que fundó, no las aventuras que emprendió, sino la advertencia silenciosa de su propia vida, que ascender tiene un precio, que cada secreto guardado pide venganza, que la soledad espera en la cima, y que todo lo que sube, un día, inevitablemente, cae. La historia se cierra con una imagen simple, un hombre de 70 y tantos años caminando solo en la playa de su isla. El mar golpea con fuerza, el viento arrastra la arena. Sus huellas se borran en segundos, y él sigue caminando sin mirar atrás, porque sabe que no hay retorno, porque todo lo que fue ya se lo llevó el tiempo, y porque al final la verdad más oscura es también la más simple. Nada pertenece para siempre. Ni los discos, ni los aviones, ni las sonrisas. Solo queda el eco de una vida vivida al límite, un eco que se desvanece con cada ola, y un silencio que pesa más que cualquier fortuna.